Hola, que Dios los bendiga, qué bendición vernos nuevamente y caminar por la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar en un libro maravilloso que yo sé que para muchos es como ese oxígeno que nosotros necesitamos cada día para poder vivir. Y estamos hablando del libro de los Salmos. Cada uno de nosotros de una u otra manera tiene identificación particular con uno o más salmos. ¿Quién no va a identificarse varón con el Salmo 1? ¿Quién, hombre o mujer, niño, niña, jovencito, señorita, anciano, anciana, en fin, cuántos no se han de identificar con el Salmo 23, el Salmo 91? Personal y particularmente yo tengo gran aprecio por el Salmo 3 y el Salmo 127. Todo adorador definitivamente encuentra en los salmos del 145 al 150 muchas razones para alabar al Señor. En fin, la característica principal de los salmos es que nos conecta de una manera muy particular con Dios. Una manera que solamente en los salmos podemos encontrarlo. David es autor de prácticamente la mitad de ellos, y otros autores también comparten esa maravillosa experiencia de poder llegar ante el Señor con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros cantos, y decirle a Él cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, algunas veces cuán tristes estamos o temerosos, en otras ocasiones cuánta necesidad tenemos de Él. En fin, yo creo que toda situación y crisis humana y sentimiento humano está expresado en los salmos de una u otra manera. Y en esta oportunidad yo quiero que vengas conmigo a Salmo 13, al Salmo 13, un salmo en donde David lo escribe mientras está siendo perseguido por Saúl, el rey Saúl. Todos sabemos la historia, cómo Saúl fue el escogido de Dios para ser el primer rey de Israel, pero cómo le falla a Dios, y al fallarle a Dios, Dios lo desecha de su presencia, y cómo el Señor escoge ahora a David para que sea el sucesor de Saúl. Y obviamente Saúl no reacciona, o reacciona muy humano, ¿no? Muy humano sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios. Y en esa humanidad teme que venga David y lo suceda. Y vemos cómo maquiavélicamente desarrolla un plan en su mente y su corazón para matar a David. David no hizo absolutamente nada como para merecerse ese trato de parte del rey. Pero al final del día, así fue como fue tratado. ¿Y cuántas veces en nuestro caso, no sucede exactamente lo mismo? Que no hemos hecho absolutamente nada como para recibir ese trato que estamos recibiendo. Me llamó la atención las palabras del multimillonario Bill Gates, en donde dio 10 principios de la vida acorde a él. Y el primero era este: la vida es injusta. Eso fue lo que Bill Gates dijo. Y si tú y yo vivimos en el mismo planeta, nos damos cuenta que sí, la vida en muchas ocasiones es injusta. Y eso era precisamente lo que estaba pasando con David. David era víctima de una injusticia. Probablemente tú estés pasando hoy de manera directa o indirecta las consecuencias de la injusticia de la vida, las injusticias que encontramos en la vida, los problemas que encontramos en la vida. Y bueno, hay que ser ciertamente también muy realistas. Algunas veces esos problemas y dificultades son consecuencias de nuestros propios errores, son consecuencias de nuestro propio pecado. Y nos damos cuenta, algunas veces no nos damos cuenta. De lo que sí nos damos cuenta es de los momentos difíciles que estamos viviendo algunas veces en la vida. No es raro encontrar dificultades, problemas y desafíos contrarios al camino que nosotros estamos tomando en la vida. Y ese era el caso de David, y por eso en ese momento él escribe el Salmo 13. Manténlo abierto, léelo hoy, procésalo en tu corazón y en tu mente, hazlo tuyo.
Y una de las cosas importantes de David, en los primeros 2 versos nos dice que él exclamó: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta situación va a persistir? Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, una de las cosas importantes que David hacía y que tú y yo debemos hacer es, en esos momentos difíciles, buscar a Dios. Buscar a Dios en los momentos de dificultad. Buscar a Dios en los momentos de contrariedad. Eso es el camino correcto. Y por esa razón David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos cómo David llega ante el Señor con un corazón abierto, sincero. Se puede percibir ese reclamo de parte de David, esa queja, ese dolor, esa carga. Pero hay algo importante cuando en esa expresión ¿hasta cuándo? Ese cuándo David sabía y reconocía que le pertenecía al Señor. Porque el Señor está en control siempre de todo, inclusive en los momentos difíciles de la vida. Entonces, ese cuánto David sabía pertenecía al Señor. Y tú y yo tenemos que entender exactamente lo mismo, que en ese hasta cuándo que tú y yo podamos preguntarle al Señor, ese cuándo pertenece al Señor Jesús. Y Él está en control. Y David lo sabía. Y tú y yo debemos saberlo. Y al hacerlo, ciertamente seguir buscando su ayuda, seguir buscando que ese cuándo sea lo más pronto posible. En la vida en la vida los problemas los podemos enfrentar de 2 maneras. Uno, conformándonos a nuestra realidad, y la otra es haciendo todo lo posible para salir de esa realidad, para salir de esa situación. Yo creo que en Cristo tú y yo podemos pensar que ese hasta cuándo va a llegar. Y tenemos que llegar delante del Señor y decirle al Señor que necesitamos que ese cuándo llegue. Eso era lo que David estaba diciéndole al Señor. Y el Señor no se molesta, al contrario. En ese hasta cuándo, David manifestaba su total dependencia del Señor. Y eso es lo que Él quiere, que tú y yo dependamos de Él. Porque si lo hacemos, lo buscamos, déjame decirte, lo encontramos. Jesús lo dijo en una ocasión: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, si buscamos a Dios, encontraremos a Dios. Ahora, cuando encontramos a Dios, vamos ciertamente a darnos cuenta de nuestra realidad. David era conforme al corazón de Dios, pero David no era perfecto, todos conocemos y sabemos eso. Y tú y yo podemos realmente tener un corazón para el Señor, pero al mismo tiempo tú y yo podemos y debemos reconocer de que ciertamente no somos perfectos. De la manera que Jesús le dijo a aquellos hombres que llevaron a la mujer pecadora frente a Él para acusarla, y cada uno de ellos con una piedra en su mano, llegaron ante Jesús y le preguntaron qué se podía hacer. ¿Recuerdan cómo Jesús les respondió a ellos? El que esté libre de todo pecado, tire la primera piedra. Y ciertamente los hombres que llevaron a esta mujer delante de Jesús sabían que ellos no podían declarar que en su vida no había pecado. Y por eso, uno por uno, poco a poco, cada uno fue tirando esa piedra. Tú y yo somos lo mismo. Tú y yo somos lo mismo. Cuando nos encontramos con el Señor, tenemos que reconocer ciertamente nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Y Él lo quiere hacer, pero Él necesita hacerlo con un corazón completamente abierto hacia Él. Un corazón que reconozca esa gran necesidad que tenemos de Dios, de su gracia, de su amor, de su compasión, de su socorro, en fin. Tú y yo podemos acercarnos y debemos buscar a Dios, y lo encontraremos. Y al encontrarlo, reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Él es santo. Tú y yo, ciertamente, el Señor nos ha ungido, como ungió a David.
El Espíritu Santo está sobre nosotros. Somos santos delante del Señor, pero todavía dentro de un cuerpo y una carne débil que necesita precisamente de ese Dios todopoderoso que la fortalezca, que nos ayude a salir adelante. Y eso hizo David. Y cuando él reconoció eso, buscó a Dios, encontró a Dios, lo que seguidamente hizo es lo que tú y yo debemos hacer, es adorar a Dios, alabarle a Él, porque Él es bueno. Mira lo que dice el versículo 6 de este salmo: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y lo dijo en medio de persecución. No importa cuál sea tu problema ahora, déjame decirte, tú debes asegurarte que siempre al final del día tus palabras delante del Señor sea un canto de adoración, un canto de alabanza por todas las cosas preciosas que Él ha hecho contigo y por ti. Ese es el tiempo de buscarlo, de encontrarlo y de adorarlo. Que la gracia de Dios esté contigo y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios te bendiga.